El mercado inmobiliario global se acerca al precipicio. La vivienda se enfrenta a un cambio de ciclo drástico. El Fondo Monetario Internacional advierte de una inflexión en la vivienda con caídas de precio de hasta el 23,5% en 3 años. La inminente caída del precio de la vivienda. Las inmobiliarias creen que se producirá antes de que acabe este año, según Idealista. El aumento continuo de los tipos hipotecarios en las economías avanzadas amenaza con empujar a algunos mercados de la vivienda a fuertes recesiones. En las últimas semanas, el mercado inmobiliario ha estado tanteando una crisis inminente. Con la actual crisis inflacionaria que está aumentando los costes de vida y la consiguiente subida de tipos de interés que está afectando muchísimo a las hipotecas. Varios mercados inmobiliarios a lo largo de todo el mundo están mostrando signos de corrección. Por ejemplo, el precio de la vivienda de las 20 áreas metropolitanas más importantes de Estados Unidos cayó en agosto un 1,3%. Lo que supone la mayor caída desde 2009. Los expertos creen que la corrección a la que se enfrenta el mercado inmobiliario dará lugar a importantes caídas en algunos segmentos del mercado y sobre todo en algunos países. Y ya se está comparando con el crash de la vivienda vivido a finales de los años 80. O incluso hay datos que revelan que estamos en niveles similares a los de 2007. Antes de comenzar con este vídeo en el que vamos a hablar de cuándo es probable que estalle la burbuja inmobiliaria, me gustaría decirte que voy a sacar una saga de vídeos basados en datos oficiales sobre los mercados inmobiliarios de distintos países, así que si no te suscribes al canal, pues probablemente te los vas a perder. Hace unos pocos meses los analistas alababan la fortaleza mostrada por el mercado inmobiliario durante la crisis del COVID. Además, se insistía en que pese a la subida de precios de la vivienda, todavía estábamos muy lejos de llegar a los niveles de 2007. Pues bien, todo este argumento, que probablemente en su momento era válido, se ha desmontado en estos últimos meses. Las históricas subidas de tasas de interés, la implacable inflación y la desaceleración del crecimiento económico están afectando bastante al mercado inmobiliario. Y el mercado de la vivienda se está derrumbando a nivel global. Antes de 2007, los datos históricos sobre el precio de la vivienda daban a entender que el precio siempre iba a subir de manera indefinida. De hecho, con pocas excepciones, el precio de la vivienda siempre se ha mantenido al alza en Estados Unidos desde el año 1963 hasta el año 2007, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y sobrevino la crisis financiera de 2008. Tenemos que recordar que la crisis de 2008 fue la mayor crisis inmobiliaria vivida hasta la fecha, y cuyas consecuencias financieras llevó a una gran recesión a la mayoría de países desarrollados, que por ejemplo en España supuso un descenso de la compraventa de viviendas en un 68%. Para 2013 el precio de la vivienda en Estados Unidos ya se había recuperado a niveles anteriores a la crisis, y durante los años siguientes le siguió una tendencia alcista. De manera similar ha ocurrido en el resto del mundo, pero sí es cierto que la crisis de 2007 no afectó a todos los países por igual. Hay algunos que estuvieron más afectados y otros que lo estuvieron menos. Al igual que hay mercados inmobiliarios que han crecido de manera exponencial, como por ejemplo el de Canadá, y hay mercados que se han mantenido más estables, como por ejemplo el de Alemania. Por ejemplo, en España la crisis inmobiliaria fue realmente dura y el mercado no llegó a tocar suelo hasta 2014 y 2015, para después experimentar una lenta subida a partir de 2016. Y hasta 2019 ni el precio de la vivienda ni el nivel de compraventa de viviendas había llegado a los niveles anteriores a la crisis de 2008. Los precios medios de la vivienda experimentaron caídas durante el año 2020, cosa completamente obvia debido a las restricciones del COVID y aquellos momentos de incertidumbre en los que comprarte una casa, pues la verdad que no estaba en la cabeza de la mayoría de personas. Pero los precios se recuperaron rápidamente y empezaron a crecer a nivel exponencial tanto el precio de la vivienda como el número de compraventas, tanto en Estados Unidos como en el resto de economías desarrolladas. De hecho, a partir de 2020, muchísimos países han empezado a batir récords tanto de compraventa de viviendas como de precio medio de las viviendas. En definitiva, la recuperación del mercado inmobiliario después de la crisis del COVID fue extremadamente rápida. Es por esto que todas las alarmas de burbujas inmobiliarias empezaron a sonar en 2021, que es cuando se publicó ese famoso informe de Bloomberg Economics, en la que se detallaba una lista de los países en riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria. La lista era encabezada por Nueva Zelanda, Canadá y Suecia, que tenían los índices más preocupantes, mientras que países como España ocupaban el puesto
17, Italia el puesto 21 y Portugal el puesto número 13. Lo más preocupante es que importantes mercados inmobiliarios como es el de Reino Unido y el de Estados Unidos ocupaban la quinta y la séptima posición respectivamente. Y todos sabemos que cuando hay una crisis en Estados Unidos, esto se exporta al resto del mundo. Para que te hagas una idea de la gravedad del asunto, en muchos países pertenecientes a la OCDE, es decir, a las economías desarrolladas, los precios de la vivienda ahora están en niveles superiores de lo que estaban antes de la crisis financiera de 2008. Este informe publicado por Bloomberg Economics se basaba en 5 indicadores para determinar el riesgo de sufrir una posible burbuja inmobiliaria, en la que se incluía el porcentaje que había subido la concesión de crédito, además de un ratio que comparaba los ingresos de los ciudadanos con la renta o con la hipoteca. Porque claro, el problema no es que el precio de la vivienda suba en sí, lo más preocupante es que el nivel de asequibilidad de la vivienda estaba empeorando a ritmos acelerados en todas las economías desarrolladas, sobre todo en Europa. Es decir, cada vez el precio de la vivienda era menos asequible para las personas, y lo que pagamos de alquiler o de hipoteca es un gran porcentaje de nuestros ingresos. Por ejemplo, en España se necesitan 11 años de ingresos para acceder a una vivienda. Es decir, que si durante 11 años guardas tu sueldo íntegro, podrás comprarte una casa. De hecho, según Bloomberg Economics, para finales de 2020, la vivienda ya era menos asequible que en 2007. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué ha subido tanto el precio de la vivienda. Según el Fondo Monetario Internacional, desde el inicio de la pandemia, en algunas economías el precio de la vivienda se ha incrementado incluso un 20%. Esto debido a varios motivos, entre los que se incluye los bajos tipos de interés y la oferta de la vivienda limitada, fruto de los cortes en la cadena de suministro global. Según el economista jefe responsable de este informe de Bloomberg Economics, el extraordinario estímulo económico que ayudó a poner de nuevo en pie a la economía global tras la pandemia está avivando las burbujas inmobiliarias, es decir, la impresión de dinero y el crédito barato. Entre los elementos que están contribuyendo al estallido de la burbuja inmobiliaria se encuentran unas tasas de interés históricamente bajas, el estímulo fiscal incomparable, los ahorros bloqueados listos para ser utilizados como depósitos, el stock limitado de viviendas y las expectativas de una recuperación sólida en la economía mundial. Otros aspectos que han acrecentado la demanda son los incentivos económicos ofrecidos por los gobiernos para la compra de viviendas, o también el interés por cambiar de vivienda, sobre todo para los teletrabajadores buscando más espacio, porque no hay que olvidar que tras la pandemia ha crecido muchísimo la modalidad de teletrabajo, y también el haber estado encerrados en casa nos ha hecho valorar muchísimo más tener espacios más amplios o tener algún espacio exterior como una terraza o un patio. En definitiva, hasta el verano de 2022 el precio de la vivienda ha estado creciendo bastante a nivel global, pero ya se pueden empezar a notar las subidas de tasas de interés que encarecen las hipotecas y que hacen menos accesible el crédito a las personas. En definitiva, nos encontramos ante un punto de inflexión en el mercado inmobiliario. Si desde la gran recesión de 2008 los bancos mantenían los tipos de interés muy bajos para incentivar a la economía, sobre todo en Europa, con la pandemia los bancos centrales ahondaron muchísimo más en esta vía para procurar el crecimiento económico. Esto implicó adoptar medidas sin precedentes para hacer el crédito muy accesible y así poder reactivar la economía. Pero ahora, para controlar la inflación de casi el 10% que estamos viviendo tanto en Europa como en Estados Unidos y prácticamente en el resto del mundo que supera estas cifras, los bancos centrales no han tenido otra que empezar a subir los tipos de interés. Y el resultado es una financiación muchísimo más estricta y un crédito menos accesible para las personas, además del encarecimiento de los préstamos y de las hipotecas. Esto para el FMI supondría una abrupta caída del precio de la vivienda, sobre todo porque no se puede acceder a las hipotecas o porque las hipotecas variables van a experimentar importantes subidas. Pero incluso en otros países en los que predomina la renta fija, como por ejemplo Estados Unidos, se ha visto la tasa media del interés fijo para hipotecas a 30 años tocando niveles que no se veían desde 2008. En el caso de Europa, los intereses no han subido tanto. Más o menos los tipos hipotecarios están en la mitad de lo que estaban en 2008. Aún así, el Euribor se ha duplicado en un solo mes. Y según un estudio del Banco Central Europeo, por cada punto porcentual que sube los tipos hipotecarios, el precio de la vivienda puede descender entre un 9 y un 15%. Por lo tanto, tenemos por un lado una alta inflación que está aumentando el coste de vida de las personas y por lo tanto las está empobreciendo, y por otro lado tenemos la subida de tasas de interés que está haciendo inaccesible el crédito y está encareciendo también las hipotecas. Tenemos que recordar que 3 de cada 4 personas necesitan un crédito hipotecario para poder acceder a la vivienda. Por lo tanto, si no fuese porque la oferta de viviendas está realmente muy controlada, el precio de la vivienda se habría desplomado ya.
Ahora que ya sabemos que el precio de la vivienda ha comenzado a desacelerar, lo que queda preguntarnos es cuáles son las previsiones de la caída. Por todo esto que hemos estado hablando en el vídeo, los mercados se están preparando ya para una abrupta caída en el precio de la vivienda. El propio Fondo Monetario Internacional considera que las subidas de tasas para poder controlar la inflación va a provocar un descenso del precio de la vivienda del 10% para las economías desarrolladas y de hasta un 25% para las economías emergentes, siendo este de los organismos más optimistas con respecto al descenso del precio de la vivienda. Casi todas las previsiones se basan sobre todo en el aumento de tipos de interés y en el aumento del precio de la vivienda, además del difícil acceso a la hipoteca y al empobrecimiento de la población debido a la inflación. Y en el caso concreto de Estados Unidos ya se ha visto la desaceleración del famoso índice S&P Case-Shiller, que mide la variación del precio de la vivienda tomando como referencia las 20 áreas metropolitanas más importantes de Estados Unidos. En agosto el índice mostraba la primera caída mensual desde el año 2012, lo cual ha llevado a la empresa Allianz a hacer una estimación de una caída del 15% del precio de la vivienda en el año 2023 para Estados Unidos, aunque esta desaceleración está tardando más en aparecer en otros países, como por ejemplo España, Portugal o Irlanda. Los países nórdicos están particularmente expuestos debido a la alta proporción de hipotecas de tasa variable, que por ejemplo en el caso de Suecia llega al 44%. Los países y territorios que probablemente se verán más afectados son en los que más ha crecido el precio de la vivienda y donde las relaciones precio-ingreso o precio-alquiler se han separado bastante. Los tipos de interés en Estados Unidos siguieron subiendo en octubre, avanzando hasta un máximo de 2 décadas e intensificando la caída en el mercado inmobiliario. El tipo de interés fijo medio de las hipotecas a 30 años subió hasta el 7%, lo que supone la 9ª subida consecutiva. Además, la construcción de viviendas en Estados Unidos disminuyó un 8,1% en septiembre y las solicitudes de permisos para construir viviendas unifamiliares también cayeron, así como el número de viviendas usadas, lo que se suma a la evidencia de que las tasas hipotecarias más altas en 2 décadas están minando la demanda y desalentando las nuevas construcciones. Hasta este punto podríamos pensar que tras una subida récord desde el año 2020 hasta el año 2022, el mercado solamente se está autorregulando y está empezando a desacelerar, y que no hay razones importantes para prever una abrupta caída en el mercado inmobiliario, es decir, porque la vivienda aún no está cayendo en todos los mercados de forma clara. Por un lado, los tipos de interés tardan un tiempo en empezar a impactar en la economía, y hay que recordar que empezaron a subir prácticamente hace unos meses. Por otro lado, los tipos de interés reales aún son negativos, es decir, las hipotecas variables están empezando a subir ahora. Por último, no todos los mercados estaban igual de sobrevalorados. Los mercados en ebullición, como por ejemplo Canadá o Nueva Zelanda, serán los primeros en caer. ¿Y cuándo empezará a caer? Según Patrick Artus, economista de Natixis, es cuestión de semanas que la recesión dé lugar a un aumento del desempleo y por lo tanto la disminución de los ingresos y de la demanda de vivienda, para que empiecen a bajar los precios de los inmuebles. Aunque nadie puede predecir con total seguridad lo que va a pasar, muchísimos analistas independientes apuestan a que hay grandes probabilidades de que el mercado inmobiliario empiece a caer antes de que empiece 2023. Desde mi punto de vista se avecinan unos meses bastante complicados, porque vamos a tener que estar sufriendo una alta inflación que está empobreciendo a todos los hogares y cuya subida de tasas de interés todavía no está consiguiendo controlar esa inflación, pero también vamos a tener que vivir al mismo momento la subida real de las hipotecas. Por lo tanto, es obvio que si las familias tienen que pagar muchísimo más en electricidad, alimentación o gasolina y además tienen que soportar una subida de la hipoteca o del alquiler, es mucho más probable que más personas empiecen a tener que dejar de pagar la hipoteca o el alquiler, así como algunas personas se verán forzadas a malvender su vivienda. Además, las aprobaciones y solicitudes de hipoteca están disminuyendo rápidamente. Los estándares de crédito bancario para las hipotecas en Estados Unidos, Reino Unido y la zona euro se están endureciendo. En definitiva, comprar una vivienda o pagar la que ya has comprado se va a poner muchísimo más difícil. Y esto es algo que estamos viendo ya. La cuestión ahora es saber si la recesión de la vivienda será leve o será bastante grave. Esto dependerá sobre todo de lo que pase en los próximos meses en el mercado laboral, ya que por muy cara que esté la vivienda, las personas siempre necesitan un lugar donde vivir. Si el desempleo sigue bajo y la oferta de la vivienda también sigue limitada, existe una probabilidad de que los precios empiecen a desacelerar pero que no haya importantes caídas, con los mercados congelándose en bajos niveles de compraventa. Pero esto es algo que no me parece a mí tan probable, porque a medida que avanza
avancen las recesiones tanto en Estados Unidos como en la zona europea, en las que tenemos una inflación todavía demasiado alta, el desempleo comenzará a subir, incrementando los riesgos para los mercados inmobiliarios al crear potencialmente una oleada de ventas forzadas y de ejecuciones hipotecarias. Me encantaría que saques tus propias conclusiones y que me las dejes en comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por favor suscríbete y dale like porque esto me ayuda a mí a saber si este contenido realmente interesa o no. Nos vemos en el próximo vídeo.